Siberia ocupa una enorme parte del este de Rusia, extendiéndose desde los montes Urales hasta el Océano Pacífico. Abarca casi 11 usos horarios y cubre una superficie de unos 13 millones de kilómetros cuadrados, más grande que la mayoría de los continentes. Gran parte de esta región sigue estando escasamente poblada, moldeada por inviernos largos, frío extremo y un acceso limitado. Aquí, las temperaturas caen muy por debajo de cero durante meses. En muchas zonas, el suelo nunca llega a descongelarse por completo. Los ríos se congelan por entero. Las carreteras desaparecen bajo la nieve. El movimiento se vuelve estacional y depende del clima y del terreno. A pesar de estas condiciones, en Siberia existen ciudades, pueblos y centros industriales. Están construidos sobre permafrost y conectados por líneas ferroviarias, carreteras de invierno y rutas aéreas. Los suministros llegan lentamente. La infraestructura está pensada para soportar el frío, no para combatirlo. ¿Qué sabemos realmente sobre esta región? Kamchatka se encuentra muy al este del territorio continental de Siberia, adentrándose en el Océano Pacífico. La península está definida por la actividad volcánica más que solo por el frío. Más de 300 volcanes se elevan a lo largo de su superficie, y decenas de ellos siguen activos. Los terremotos son frecuentes. Vapor y ceniza modelan el paisaje durante todo el año. Gran parte de Kamchatka es inaccesible por carretera. No existen autopistas continuas que conecten los asentamientos. El desplazamiento depende de aviones, embarcaciones y rutas estacionales. Amplias zonas permanecen sin infraestructura permanente. La distancia y el terreno limitan el movimiento más que el tamaño de la población. Los volcanes dominan la geografía. Algunos superan los 4.000 metros de altura. Flujos de lava, campos de ceniza y respiraderos geotérmicos modifican el terreno de forma constante. La nieve y el hielo cubren las zonas más altas, mientras que los valles bajos permanecen activos gracias al calor que asciende desde el subsuelo. En varios lugares, los glaciares conviven con manantiales de agua caliente. Los ríos transportan nutrientes del suelo volcánico hacia el océano. Estas aguas sostienen grandes migraciones de salmón que regresan cada año para desovar. Los osos pardos se concentran en las orillas durante las temporadas clave. Su presencia refleja la abundancia de alimento, no los patrones de asentamiento humano. Gran parte del interior permanece deshabitada. Amplias áreas solo son accesibles en helicóptero o a pie. El clima cambia con rapidez y sin aviso. La niebla, la nieve y la ceniza volcánica pueden dejar en tierra a los aviones durante días. Los planes de viaje a menudo se ajustan o se cancelan por completo. Las áreas protegidas cubren una porción significativa de la península. Parques nacionales y reservas limitan el desarrollo y preservan los sistemas naturales.
La presencia humana se regula en lugar de expandirse. En muchos lugares no existen estructuras permanentes. El territorio continúa transformándose mediante erupciones, erosión y movimientos sísmicos, en gran medida sin intervención humana. La actividad humana se concentra en unas pocas zonas costeras. La pesca y las instalaciones de procesamiento sostienen las economías locales. Los suministros llegan por mar y por aire. El clima interrumpe con frecuencia los horarios. La niebla, las tormentas y los vientos fuertes retrasan el transporte sin previo aviso. La infraestructura está diseñada para soportar la inestabilidad. Los edificios se refuerzan contra los movimientos sísmicos. Las carreteras se construyen asumiendo que sufrirán daños. Las reparaciones son rutinarias, no excepcionales. La vida aquí funciona bajo la premisa de que el propio suelo no es estable. A pesar de su aislamiento, Kamchatka desempeña un papel estratégico. Su costa da importantes rutas oceánicas. Existen instalaciones militares y de investigación, aunque en número limitado. Gran parte de la región permanece protegida o sin desarrollar. Kamchatka presenta un conjunto de limitaciones distinto al del resto de Siberia. El frío sigue siendo un factor, pero el calor de la tierra es igual de determinante. La península existe entre fuego, hielo y agua. Moldeada por fuerzas que continúan actuando sin descanso. Oymyakon es conocido como uno de los lugares habitados de forma permanente más fríos de la Tierra. El asentamiento se encuentra en el este de Siberia, a varios cientos de kilómetros de la ciudad importante más cercana. En invierno, las temperaturas han descendido por debajo de los 70 grados centígrados bajo cero. El frío domina durante la mayor parte del año. La vida en Oymyakon sigue límites estrictos marcados por la temperatura. Los edificios son pequeños y están fuertemente aislados. Las tuberías se mantienen poco profundas o sobre el suelo para evitar que se congelen. No existe un sistema de alcantarillado centralizado. El combustible y los suministros llegan por carreteras de invierno que solo funcionan durante los meses más fríos. Aquí el agua no fluye libremente. En invierno se obtiene cortando hielo o se entrega en contenedores. La conservación de alimentos depende de la congelación más que de la refrigeración. La carne y el pescado se mantienen al aire libre, preservados por el propio frío. La agricultura es limitada. El suelo permanece congelado bajo la superficie, incluso en verano. El desplazamiento se vuelve difícil durante el frío extremo. Los vehículos deben permanecer en marcha o recalentarse antes de usarse. Las piezas metálicas pueden fallar sin previo aviso. Las baterías pierden carga con rapidez. Los viajes se planifican con cuidado y a menudo se posponen cuando las temperaturas bajan demasiado. A pesar de estas condiciones, Oymyakon permanece habitado todo el año. Las familias han vivido aquí durante generaciones. Las rutinas diarias se adaptan en lugar de enfrentarse al entorno. El frío se trata como un factor constante, no como una emergencia. El paisaje que lo rodea ofrece poca protección.
Los valles atrapan el aire frío. Las montañas bloquean el viento, pero también impiden que el calor se disipe. Las inversiones térmicas mantienen el frío cerca del suelo durante largos periodos. Los récords suelen llamar la atención sobre Oymyakon, pero las cifras por sí solas no explican por qué la gente se queda. El asentamiento existe porque siempre ha existido. ¿Qué mantiene un lugar así habitado de forma permanente? Oymyakon funciona en el límite de la tolerancia humana. No se expande ni se moderniza con rapidez. Persiste dentro de márgenes estrechos definidos casi por completo por el clima. La carretera de los huesos conecta Magadán con el interior del noreste de Siberia. Fue construida durante el periodo soviético para apoyar la minería y el transporte a través de una región remota. Su construcción tuvo lugar en gran parte entre las décadas de 1930 y 1950. Gran parte de la carretera fue levantada con trabajo forzado. Los prisioneros trabajaban en un frío extremo, con equipo limitado y suministros insuficientes. Muchos no sobrevivieron. El permafrost hacía difícil el entierro y, en algunas zonas, los cuerpos fueron colocados directamente en la base del camino. Esta práctica dio origen a su nombre. La carretera sigue valles y cruces de ríos en lugar de líneas rectas. Las montañas, el suelo congelado y las inundaciones estacionales determinaron su trazado. Los puentes eran temporales o inexistentes. En invierno, los cruces sobre hielo sustituían a las estructuras permanentes. El mantenimiento sigue siendo complicado incluso hoy. Las temperaturas a lo largo de la ruta pueden descender por debajo de los 50 grados centígrados bajo cero. En invierno, los vehículos recorren largas distancias sin servicios ni asentamientos. Las averías son peligrosas. La ayuda puede tardar horas o incluso días. En verano, el deshielo y el barro profundo crean riesgos y retrasos diferentes. Viajar por esta carretera exige preparación. Los conductores llevan combustible, comida y piezas de repuesto para tramos prolongados. La comunicación es limitada. El clima cambia con rapidez. Un solo retraso puede dejar a los vehículos aislados, lejos del asentamiento o taller más cercano. A pesar de su historia, la carretera sigue en uso. Camiones transportan combustible, alimentos y suministros básicos a pueblos remotos. Pequeñas comunidades dependen de ella para mantenerse conectadas. Los vehículos modernos han sustituido a los equipos antiguos, pero las condiciones siguen siendo duras e impredecibles. Hay pocas señales a lo largo del recorrido. Muchos campos de trabajo ya no existen. En algunos puntos quedan cimientos y estructuras oxidadas, pero gran parte ha sido reclamada por el bosque y la tundra. El paisaje ofrece pocas pistas de lo que ocurrió aquí. La carretera de los huesos funciona como infraestructura, pero también como registro. Gran parte de su historia no está señalizada ni explicada. La ruta sigue en uso.
moldeada por el mismo terreno y las mismas condiciones que definieron su construcción. El lago Baikal se encuentra en el sur de Siberia. Es el lago de agua dulce más profundo del mundo y contiene una gran parte del agua dulce no congelada del planeta. Se extiende cientos de kilómetros de norte a sur. Su profundidad y volumen lo distinguen de otros cuerpos de agua interiores. Baikal se formó a través de actividad tectónica. La cuenca continúa ensanchándose a un ritmo lento. En la región se producen terremotos, aunque la mayoría son de baja intensidad. El terreno circundante está compuesto por montañas, bosques y valles fluviales que desembocan en el lago. Las condiciones del agua cambian con las estaciones. En invierno, la superficie se congela por completo. En algunas zonas, el espesor del hielo supera 1 metro. A medida que varían las temperaturas, se forman grietas. Estas fracturas producen sonidos y crestas de presión visibles. Durante este periodo, la superficie congelada se convierte en una vía de transporte para vehículos y suministros. En verano, el hielo desaparece por completo. La temperatura del agua se mantiene baja. La visibilidad es alta debido a la escasa presencia de sedimentos. Las embarcaciones sustituyen a las rutas invernales. El acceso depende del clima y de las condiciones de la costa. Las tormentas pueden interrumpir los desplazamientos sin previo aviso. Los asentamientos a lo largo de la orilla son de tamaño limitado. La infraestructura se concentra en unos pocos puntos. La pesca, la investigación y el transporte local constituyen la base de la actividad. El desarrollo industrial está restringido para proteger la calidad del agua. El acceso al lago varía según la ubicación. Algunas zonas de la costa son accesibles por carretera, mientras que otras requieren embarcaciones o aeronaves. Los cambios estacionales afectan las rutas de suministro y la respuesta ante emergencias. La planificación depende del estado del hielo, el viento y la visibilidad. Las estaciones científicas operan durante todo el año. La recopilación de datos se centra en la calidad del agua, la actividad sísmica y los cambios biológicos. Se prioriza la observación a largo plazo por encima del uso inmediato. Baikal alberga ecosistemas únicos. Muchas de las especies que viven aquí no existen en ningún otro lugar. Las poblaciones de peces dependen de aguas frías y ricas en oxígeno. Los ciclos estacionales regulan los patrones de desove y migración. El monitoreo ambiental es constante. La presencia humana en torno al lago está regulada. Las áreas protegidas limitan la construcción y la extracción de recursos. El turismo existe, pero funciona bajo restricciones. Se aplican controles de acceso y gestión de residuos para reducir el impacto. El lago también influye en el clima regional. El agua modera la temperatura a lo largo de la orilla. La niebla se forma durante periodos de contraste entre el aire y la superficie. Los patrones meteorológicos cambian cerca de la cuenca. Baikal funciona tanto como un sistema natural como un factor logístico. Su superficie congelada permite el movimiento en invierno,
mientras que el agua abierta lo restringe a rutas específicas durante los meses más cálidos. La actividad se ajusta a estos ciclos. La escala y la profundidad del lago imponen límites al uso en lugar de fomentar la expansión. Las operaciones en torno a Baikal avanzan con cautela. Las condiciones solo son estables dentro de ventanas estacionales muy concretas. Chukotka se encuentra en la parte noreste de Rusia. La región limita con el Océano Ártico y el Mar de Bering. La distancia y el acceso limitado la separan del resto del país. No existen carreteras continuas que conecten Chukotka con las regiones centrales. Pevek es la ciudad más septentrional de Rusia. Está situada a lo largo de la costa ártica. Las condiciones invernales dominan durante la mayor parte del año. El hielo marino restringe el acceso por mar. La navegación solo es posible durante breves periodos estacionales. Fuera de esas ventanas, el transporte aéreo sigue siendo el principal medio de conexión. Los asentamientos en Chukotka son pequeños y están muy dispersos. Muchos solo pueden alcanzarse en avión o por mar durante los meses de verano. Los suministros se entregan 1 o 2 veces al año. Combustible, alimentos y materiales de construcción se almacenan con antelación para resistir los largos inviernos. Los retrasos afectan la calefacción, la electricidad y los servicios básicos. La infraestructura refleja estas limitaciones. Los edificios son compactos y reforzados. Los servicios públicos están diseñados para bajas temperaturas y largos periodos sin reabastecimiento. Las reparaciones requieren tiempo y coordinación. Las piezas de repuesto no están disponibles de inmediato. Los proyectos mineros y de recursos operan en áreas limitadas. La actividad depende del acceso, los costos de transporte y la demanda global. Algunos emplazamientos se expanden de forma temporal y luego reducen su actividad o cierran cuando las condiciones cambian. Más allá de los asentamientos, la tundra se extiende por amplias zonas. El movimiento estacional de la fauna sigue las costas y las rutas interiores. La actividad humana permanece concentrada en un número reducido de lugares. Chukotka funciona bajo límites logísticos estrictos. El acceso, el suministro y el desplazamiento están determinados por la estación y el clima, más que por la distancia o el tamaño de la población. Mirny se desarrolló alrededor de uno de los mayores yacimientos de diamantes jamás descubiertos. La ciudad está situada en el oeste de Yakutia y fue construida para sostener la extracción en un entorno remoto y permanentemente helado. En su centro se encuentra una mina a cielo abierto de más de 1 kilómetro de ancho y cientos de metros de profundidad. La minería dio forma al asentamiento desde el inicio. Viviendas, carreteras y servicios se construyeron con un único propósito. La mina domina el paisaje. Su tamaño afecta los patrones de viento y restringe el tráfico aéreo. Helicópteros y aeronaves pequeñas evitan volar directamente sobre la abertura debido a las fuertes corrientes de aire descendentes. Las operaciones aquí dependen del frío. El suelo congelado proporciona estabilidad para la maquinaria pesada. En los meses más cálidos, la actividad se ralentiza a medida que las capas superficiales se descongelan y el agua se acumula. Las bombas funcionan de manera continua para evitar inundaciones.
El mantenimiento es constante. Los suministros llegan por carretera y por aire. Combustible, alimentos y maquinaria deben transportarse a lo largo de grandes distancias. Los retrasos son habituales. La planificación se basa en el clima más que en los plazos. A medida que la extracción disminuyó, Mirny cambió. Algunas instalaciones cerraron, la población se redujo. Partes de la ciudad fueron reutilizadas o abandonadas. La mina permanece como un registro visible de la ambición industrial en un entorno extremo. Mirny existe por lo que yace bajo su superficie. La ciudad no se expandió hacia afuera ni se diversificó ampliamente. Su escala y su estructura reflejan los límites de operar sobre permafrost. Aquí, la industria se adaptó a la geología, y no al revés. Kadykchan es un asentamiento abandonado en el noreste de Siberia. Fue construido durante el periodo soviético para apoyar la minería de carbón en una región remota. La ciudad creció con rapidez y llegó a albergar a varios miles de habitantes. La minería definía la vida cotidiana. Los bloques de viviendas, las escuelas y los servicios se construyeron en torno a una sola industria. Mientras la extracción continuó, los suministros llegaban con regularidad. La ciudad existía porque la mina la necesitaba. Tras el colapso de la Unión Soviética, las operaciones se ralentizaron y finalmente se detuvieron. Una explosión en la mina aceleró el cierre. Los residentes fueron reubicados. Los servicios públicos se apagaron. Los sistemas de calefacción fallaron durante el invierno, lo que hizo imposible seguir viviendo allí. Los edificios permanecen, pero el mantenimiento terminó hace décadas. Los apartamentos están vacíos. Muebles, objetos personales y documentos quedaron atrás. En algunas zonas, los techos se han derrumbado. La nieve y el hielo llenan los interiores durante los meses de invierno. La vegetación atraviesa el hormigón y el asfalto. El acceso por carretera sigue siendo limitado. Rutas estacionales conectan la zona, pero el tránsito es escaso. No hay servicios, tiendas ni infraestructura en funcionamiento. El asentamiento no se mantiene ni se ha reutilizado de forma oficial. Kadykchan no fue destruida por un desastre natural. Fue abandonada como resultado de decisiones políticas y cambios económicos. La ciudad permanece tal como fue dejada, moldeada por el frío, el abandono y el paso del tiempo. Lo que queda no es una ruina convertida en atracción turística, sino un lugar que refleja en silencio el final de un sistema, más que un acontecimiento aislado. Magadán se sitúa en la costa del mar de Ojotsk, en Rusia. Funciona como puerto regional y centro administrativo. La ciudad se desarrolló durante el periodo soviético como puerta de entrada hacia el interior del territorio. Su crecimiento estuvo ligado a la minería y al transporte. Suministros, equipos y personas pasaban por el puerto antes de desplazarse tierra adentro. Carreteras y rutas aéreas conectaban Magadán con asentamientos dispersos a lo largo de un territorio inmenso. La distancia y el clima marcaban los horarios más que la planificación. La ciudad también carga con una historia difícil.
A mediados del siglo XX, Magadán sirvió como punto de entrada a los campos de trabajo de la región. Muchos prisioneros pasaron por el puerto antes de ser enviados hacia el norte y el este. Hoy, algunos de estos lugares están señalizados con memoriales, aunque gran parte permanece sin marcar. En la actualidad, Magadán sostiene actividades de pesca, transporte marítimo y servicios regionales. El puerto opera de forma estacional debido al hielo. Las tormentas y la niebla interrumpen con frecuencia los desplazamientos. El transporte aéreo sigue siendo esencial para un acceso fiable. Los edificios son compactos y funcionales. La infraestructura está diseñada para operar en condiciones frías y costeras. Magadán conecta tierra y mar en una región definida por el aislamiento. Funciona más como un punto de llegada y salida que como un destino en sí mismo. El movimiento continúa a través de la ciudad, moldeado por la geografía y la historia. Las Islas Kuriles forman una cadena que se extiende entre la península de Kamchatka y el norte de Japón. Las islas se sitúan a lo largo de un importante límite tectónico, donde la placa del Pacífico se encuentra con la placa euroasiática. La actividad volcánica define la región. Muchas de las islas se formaron por erupciones, y varios volcanes permanecen activos. Los asentamientos son escasos y están muy dispersos. Solo unas pocas islas mantienen poblaciones permanentes. El acceso depende de las condiciones del mar y del clima. Los vientos fuertes, la niebla y el oleaje intenso interrumpen el transporte con regularidad. No existen redes viales continuas que conecten las islas. El desplazamiento está determinado por la geografía más que por la planificación. El paisaje es abrupto e inestable. Acantilados se elevan directamente desde el océano. Los deslizamientos de tierra y la erosión son frecuentes. La vegetación crece con rapidez durante los breves veranos y luego retrocede bajo la nieve y el viento. La infraestructura es mínima y está construida para resistir duras condiciones costeras. La vida marina es abundante. Las corrientes frías transportan nutrientes que sostienen las pesquerías en toda la región. La pesca sigue siendo la principal actividad económica. Las plantas de procesamiento operan cerca de los puertos cuando el acceso lo permite. La importancia estratégica ha influido durante mucho tiempo en las islas. En varias de ellas, hay instalaciones militares y estaciones de monitoreo. El desarrollo civil sigue siendo limitado por el terreno y el clima. Las Islas Kuriles existen entre la tierra y el mar. Las fuerzas volcánicas modelan el suelo, mientras que las condiciones oceánicas determinan el movimiento y el abastecimiento. El aislamiento aquí no se mide solo por la distancia, sino por la frecuencia con la que el clima permite algún tipo de conexión. Sajalín es una isla alargada situada frente a la costa oriental de Rusia, separada del continente por estrechos angostos. El acceso depende de las condiciones del mar y de las rutas aéreas. El hielo invernal puede limitar la navegación. Las tormentas y la niebla alteran los horarios a lo largo de todo el año.
La isla alberga actividades de extracción de petróleo y gas. La infraestructura se concentra cerca de los yacimientos y de los puertos. Oleoductos, plantas de procesamiento y terminales de exportación operan bajo estrictas limitaciones climáticas. El movimiento de equipos y personal sigue corredores logísticos muy definidos. Los retrasos son frecuentes cuando las condiciones cambian. Los asentamientos en Sajalín son de tamaño reducido. Algunas zonas están conectadas por carretera, pero grandes áreas siguen siendo de difícil acceso. Los suministros llegan por mar y por aire. El almacenamiento y la planificación tienen en cuenta las interrupciones causadas por el hielo y las tormentas. Más al sur, Vladivostok funciona como un importante puerto del Pacífico. La ciudad conecta rutas ferroviarias, marítimas y aéreas en el extremo oriental de Rusia. Los horarios de envío dependen de las mareas, el viento y los patrones climáticos estacionales. El hielo afecta las operaciones durante los meses más fríos, aunque el acceso es más constante que en las regiones árticas. Vladivostok sostiene el comercio, la actividad naval y la administración regional. La infraestructura es densa en comparación con las áreas circundantes. El movimiento se concentra en torno al puerto y a las terminales ferroviarias. Más allá de la ciudad, el terreno y la distancia limitan la expansión. En conjunto, Sajalín y Vladivostok marcan una transición del aislamiento interior a la logística costera. Las rutas marítimas sustituyen a los caminos invernales. El clima reemplaza a la distancia como principal restricción. La actividad aumenta, pero las operaciones siguen estando determinadas por las condiciones más que por la escala. La costa del Pacífico introduce riesgos y ventajas diferentes. El acceso mejora, pero la dependencia de las rutas marítimas añade variabilidad. El movimiento, el suministro y la industria continúan funcionando dentro de límites marcados por la estación, el viento y el hielo, más que por una conexión continua. El ferrocarril transiberiano recorre Rusia de oeste a este. Conecta la Rusia europea con Siberia y la costa del Pacífico. La línea se extiende a lo largo de varios miles de kilómetros y atraviesa bosques, ríos, montañas y zonas de permafrost. La construcción comenzó a finales del siglo XIX y continuó a comienzos del siglo XX. El ferrocarril fue creado para trasladar personas, mercancías y recursos a través de distancias que antes requerían meses de viaje. Estableció rutas fijas en regiones con acceso limitado. Las vías se tendieron sobre terrenos inestables. Los puentes cruzan ríos anchos que se congelan en invierno y se desbordan en primavera. El mantenimiento es constante. Los equipos trabajan durante todo el año para mantener la línea operativa bajo condiciones cambiantes. A lo largo del trazado surgieron pueblos. Las estaciones se convirtieron en puntos de suministro y centros de movimiento. Algunos crecieron hasta convertirse en ciudades. Otros permanecieron pequeños, pero dependían por completo del ferrocarril para recibir combustible y alimentos. El transporte de carga sigue siendo su función principal.
Las materias primas se desplazan hacia el oeste. El combustible, la maquinaria y los suministros se mueven hacia el este. El transporte de pasajeros continúa. El ferrocarril concentra el movimiento en un corredor estrecho. Más allá de las vías, grandes extensiones permanecen prácticamente sin cambios. Los pilares del Lena se elevan a lo largo de las orillas del río Lena, en el este de Siberia. Las formaciones se extienden durante muchos kilómetros, creando un muro continuo de piedra sobre el agua. Algunas torres alcanzan alturas de más de 100 metros. Estas estructuras se formaron a lo largo de cientos de millones de años. Capas de piedra caliza fueron modeladas por el viento, el agua y los cambios de temperatura. La congelación y el deshielo estacionales continúan erosionando la roca. El proceso es lento y constante. Los pilares cambian de forma a lo largo de periodos prolongados, no en momentos visibles. El río desempeña un papel central en el paisaje. Durante el verano, las embarcaciones recorren su cauce y proporcionan una de las pocas vías de acceso a la zona. En invierno, la superficie congelada se convierte en una carretera temporal. El desplazamiento depende del estado del hielo y del momento adecuado. Los extremos estacionales definen el acceso. El nivel del agua, el grosor del hielo y los cambios repentinos del clima determinan cuándo es posible viajar. Estas condiciones limitan la actividad y mantienen grandes áreas aisladas durante largos periodos. La región circundante está escasamente poblada. No hay grandes asentamientos cercanos. La infraestructura es mínima. La mayoría de los visitantes llegan por río o en aeronaves pequeñas. Los suministros deben transportarse y retirarse con cuidado para reducir el impacto ambiental. Los pilares del Lena forman parte de una reserva natural protegida. El desarrollo está restringido. El lugar se conserva principalmente por su valor geológico, más que por el turismo. La presencia humana es limitada y controlada. Las formaciones se alzan como un registro del tiempo, no de la actividad humana. Reflejan procesos que existían mucho antes del asentamiento y que continúan al margen del uso humano. Lo que permanece visible aquí no es la historia en movimiento, sino el tiempo detenido en la piedra. Olkhon es la isla más grande del lago Baikal. Se encuentra cerca de la orilla occidental y separa las aguas abiertas de bahías y canales más pequeños. El acceso depende de la estación y de las condiciones del hielo. En invierno, los vehículos cruzan la superficie congelada. En verano, el transporte depende de embarcaciones y de un servicio de ferry limitado. Los asentamientos de la isla son pequeños. En muchas zonas, las carreteras no están asfaltadas. La infraestructura es básica y está diseñada para funcionar dentro de márgenes muy estrechos. El suministro de electricidad y combustible se planifica con antelación. Los retrasos afectan la vida diaria y los horarios de transporte. El terreno de la isla incluye estepa, bosque y costas rocosas. En muchos lugares, el suelo es delgado. La agricultura es limitada. La pesca y los servicios a pequeña escala sostienen la economía local.
La mayor parte del movimiento se concentra en unas pocas rutas establecidas. El estatus de protección restringe el desarrollo. Los permisos de construcción son limitados. La gestión de residuos y el uso del agua están regulados para reducir el impacto sobre el lago. La población varía según la temporada, pero los residentes permanentes siguen siendo pocos. El clima influye en las operaciones durante todo el año. Las condiciones del viento afectan la navegación. El grosor del hielo determina las ventanas de acceso invernal. La visibilidad cambia con rapidez y puede limitar el desplazamiento sin previo aviso. Olcón funciona como una zona de transición entre la tierra y el lago. No actúa como centro de transporte ni como núcleo industrial. La actividad es local y estacional. Las operaciones se adaptan a las condiciones del lago en lugar de modificarlas. La isla continúa funcionando dentro de los límites impuestos por el agua, el hielo y el acceso restringido. La taiga del Ussuri se encuentra en el extremo sureste de Rusia, cerca de las fronteras con China y Corea del Norte. La región está cubierta por bosques densos y un terreno escarpado. El acceso es limitado. Las carreteras son pocas y en muchos casos solo utilizables de forma estacional. El clima aquí difiere del de gran parte de Siberia. Los veranos son más cálidos y húmedos. Los inviernos siguen siendo fríos, pero menos extremos. Estas condiciones permiten la coexistencia de especies del norte y del sur, que no se encuentran juntas en otras zonas de Rusia. La fauna incluye grandes depredadores como el tigre de Amur y el leopardo del lejano oriente. Sus poblaciones son reducidas y están estrechamente vigiladas. El desplazamiento sigue corredores forestales y valles fluviales. La presencia humana se limita a pequeños asentamientos y estaciones de investigación. La actividad forestal y la conservación operan bajo regulaciones estrictas. Las áreas protegidas restringen la tala y el desarrollo. Patrullas supervisan la fauna y las actividades ilegales. La distancia y el terreno dificultan el control. La taiga del Ussuri funciona como una zona de transición biológica. Conecta ecosistemas más que infraestructuras. La actividad se centra en la preservación y en un uso limitado de los recursos. Las operaciones se adaptan a las condiciones del bosque, al acceso estacional y a la ausencia de grandes rutas de transporte. Yakutsk es una de las grandes ciudades más frías del mundo. Está situada en el este de Siberia y construida por completo sobre permafrost continuo. En invierno, las temperaturas suelen descender por debajo de los 40 grados centígrados bajo cero y pueden mantenerse así durante largos periodos. La ciudad está diseñada en función de estas condiciones. Los edificios se elevan sobre pilotes de hormigón hincados profundamente en el suelo congelado. Esto evita que el calor derrita el permafrost que hay debajo. La infraestructura subterránea es limitada. Los sistemas de calefacción y las líneas de alcantarillado se instalan sobre el suelo y están fuertemente aislados. Durante el invierno, la vida diaria sigue a la temperatura más que al reloj. Los coches se dejan encendidos para evitar que los motores se congelen. El metal se vuelve quebradizo. La piel expuesta puede congelarse en cuestión de minutos. El aliento se transforma en hielo en el aire.
El sonido viaja más lejos en la atmósfera fría y seca. A pesar de ello, Yakutsk funciona como un centro regional. Sostiene escuelas, hospitales, industria y servicios gubernamentales para una vasta zona circundante. Los suministros llegan principalmente por vía aérea y a través de carreteras invernales que solo existen durante los meses más fríos. El transporte refleja las mismas limitaciones. El tráfico aéreo es esencial durante todo el año. Los cruces fluviales solo son posibles cuando el hielo alcanza el grosor suficiente. Las rutas estacionales determinan cuándo pueden entrar y salir combustible, alimentos y materiales de construcción. La planificación depende menos de los calendarios y más de ventanas de temperatura que cambian cada año. El verano trae desafíos distintos. Cuando las capas superficiales del suelo se descongelan brevemente, las carreteras se deforman y aparecen inundaciones. El terreno se vuelve inestable. Yakutsk no intenta vencer al frío. La ciudad funciona dentro de sus límites. La vida aquí continúa porque los sistemas están diseñados para aceptar la temperatura como una condición constante, no como un obstáculo. Norilsk se encuentra muy al norte del Círculo Polar Ártico. La ciudad se asienta sobre permafrost continuo y está aislada de la red vial nacional. No existen carreteras permanentes que la conecten con el resto de Rusia. El acceso se limita al transporte aéreo y al transporte fluvial estacional. Norilsk se desarrolló como centro industrial durante el periodo soviético. Su ubicación fue elegida por la proximidad a grandes yacimientos de níquel, cobre y paladio. La minería y el procesamiento de metales dieron forma al trazado urbano. Las viviendas, el suministro eléctrico y los sistemas de transporte se construyeron para servir a las operaciones industriales, no al movimiento regional. Las condiciones climáticas dominan la vida cotidiana. El invierno dura la mayor parte del año. Las temperaturas se mantienen muy por debajo de cero durante largos periodos. Los vientos fuertes aumentan la sensación térmica. El trabajo al aire libre se rige por límites de seguridad estrictos. Los edificios se construyen sobre pilotes profundos para evitar la transferencia de calor al suelo congelado. Las redes subterráneas son limitadas. Los sistemas de calefacción funcionan de manera continua. El mantenimiento es constante. Un fallo durante el invierno puede afectar barrios enteros en cuestión de horas. Las rutas de suministro dependen de la estación. En verano, la carga se transporta por los ríos cuando el hielo desaparece. En invierno, las entregas dependen casi por completo del transporte aéreo. El combustible, los alimentos y el equipamiento se planifican con meses de antelación. La capacidad de almacenamiento determina la estabilidad durante los largos periodos de frío. La planificación de emergencias es esencial. Generadores de respaldo, reservas de combustible y provisiones de alimentos se mantienen de forma permanente. La respuesta ante fallos depende de la disponibilidad de personal y de las condiciones meteorológicas, más que de la rapidez de entrega. Las condiciones ambientales están fuertemente influenciadas por la actividad industrial. Las emisiones afectan la calidad del aire. El suelo y los sistemas hídricos muestran impactos a largo plazo derivados de la extracción y el procesamiento. Los programas de monitoreo operan de manera continua. Existen esfuerzos de limpieza y mitigación, pero se enfrentan a limitaciones logísticas. El movimiento de la población refleja estas condiciones.
Otros se marchan tras periodos cortos. Los niveles de población a largo plazo fluctúan según la demanda industrial y las condiciones de vida. Servicios como la atención sanitaria y la educación funcionan dentro de límites marcados por el personal disponible y el acceso. A pesar del aislamiento, Norilsk sigue activa. La producción industrial continúa durante todo el año. Los calendarios de transporte se ajustan al clima más que a fechas fijas. Las operaciones se organizan para funcionar dentro de márgenes estrechos, impuestos por la temperatura, el acceso y la fiabilidad del suministro. Norilsk no funciona como punto de tránsito. Existe como un destino definido por la industria, no por la conexión. El movimiento entra y sale según los ciclos de extracción, no según la geografía. La ciudad muestra un aspecto distinto de Siberia. Aquí, el clima extremo se combina con una presencia industrial a gran escala. Norilsk funciona en el punto donde infraestructura, trabajo y entorno se encuentran bajo frío constante y aislamiento prolongado. Las montañas del Altai se encuentran en el sur de Siberia, cerca de las fronteras con Kazajistán, Mongolia y China. La región marca una zona de transición entre bosques, estepas y terrenos de alta montaña. La elevación aumenta con rapidez. Los valles dan paso a crestas, glaciares y mesetas. El acceso al Altai está limitado más por el relieve que por la distancia. Las carreteras siguen los valles fluviales y los pasos de montaña. La carretera de Chuya funciona como la principal vía de la región. Conecta asentamientos dispersos y proporciona acceso estacional a las zonas más elevadas. Las condiciones de viaje cambian según el clima, la nieve y los deslizamientos de tierra. Los glaciares se mantienen en las cumbres más altas. El agua de deshielo alimenta ríos que fluyen hacia el norte, en dirección a Siberia, y hacia el sur, hacia Asia Central. La escorrentía estacional afecta el desplazamiento y la infraestructura. Puentes y carreteras requieren mantenimiento regular. Las inundaciones y la erosión son comunes durante los meses más cálidos. El clima varía de forma marcada según la altitud. Las zonas bajas permiten la agricultura y el pastoreo. Las áreas más altas permanecen frías durante la mayor parte del año. En algunos lugares, la nieve persiste incluso en verano. El clima cambia con rapidez. La visibilidad puede alterarse en cuestión de minutos. Los asentamientos en el Altai son pequeños y están muy separados entre sí. Fuera de las rutas principales, la infraestructura es básica. Los suministros llegan por carretera. La planificación tiene en cuenta cierres estacionales y retrasos. Algunas zonas solo son accesibles durante determinados meses. La actividad cultural y económica sigue la geografía. Las prácticas pastoriles continúan en valles y estribaciones. El turismo existe, pero está limitado por el acceso y las condiciones. El desarrollo se concentra a lo largo de corredores ya establecidos, en lugar de expandirse hacia nuevas áreas. El monte Beluja es el pico más alto de la región. Se eleva por encima del terreno circundante y mantiene hielo permanente. La montaña influye en los patrones climáticos locales y en los sistemas fluviales. El acceso a la zona está restringido por el relieve y las condiciones estacionales. Las zonas glaciares limitan el movimiento y la construcción.
Los senderos son estrechos y expuestos. El equipo y los suministros se transportan a lo largo de grandes distancias. Las operaciones de rescate dependen del clima y de la visibilidad. El acceso a las mayores altitudes permanece restringido durante gran parte del año. La proximidad a las fronteras influye en la administración y el transporte. Los controles regulan el movimiento cerca de los límites internacionales. Algunas rutas están cerradas o bajo supervisión. El desarrollo de infraestructuras tiene en cuenta la jurisdicción, el terreno y el acceso estacional, más que el volumen de tráfico o la demanda. Los cierres estacionales se asumen como parte del funcionamiento normal. El desplazamiento sigue el relieve y el clima, no calendarios fijos ni rutas permanentes. El Altai también incluye mesetas remotas y paisajes de estepa. La profundidad del suelo varía. La vegetación cambia según la altitud y la exposición. El movimiento de la fauna sigue los gradientes de altura y los sistemas fluviales, más que las fronteras administrativas. El transporte a través de la región sigue siendo lento. La distancia se mide en horas, no en kilómetros. El clima, el estado de las carreteras y el terreno determinan el ritmo. Los retrasos son frecuentes y esperados. El Altai no funciona como un único corredor, ni como un centro definido. El movimiento se dispersa a lo largo de valles y rutas moldeadas por la geología. Amplias áreas quedan fuera del acceso regular. Como región final de este recorrido, el Altai refleja muchas de las mismas limitaciones observadas en otras partes de Siberia. La geografía impone los límites, el clima define los tiempos, la infraestructura sigue al terreno en lugar de transformarlo. La región conecta sistemas montañosos, nacientes de ríos y fronteras, pero sigue definida por el aislamiento y la escala. La actividad continúa dentro de márgenes estrechos marcados por la altitud, la estación y el acceso. El Altai funciona bajo las mismas condiciones que modelan gran parte de Siberia, donde el movimiento, el asentamiento y el uso del territorio están determinados por la tierra, más que por la intención humana.